Fue parte del equipo campeón de la Copa Davis, ganó 9 títulos ATP, jugaba la play con Nadal, le gritaba a la empleada doméstica y se cogió a Pampita. Pero qué tan buena fue la carrera de Juan Pico Mónaco, lesiones que lo tuvieron a maltraer, 12 finales perdidas, amistades y algún que otro título en dobles, también fueron parte de su vida desde el profesionalismo en 2002, año en que Independiente ganó la apertura con el Pocho Insúa, Guiñazú y el Rafa y Montenegro. ¡Vamos, Rocco! Hasta su retiro en 2017, Pico Mónaco ganó varios títulos y fue, junto a Juan Martín del Potro, uno de los jugadores que mejor representaron a Argentina durante varios años. Llegó a ser top 10 en 2012, ganando ese mismo año 4 torneos ATP y tuvo una carrera que dio que hablar. En sus inicios, entrenó en el Club Independiente de Tandil, jugó en el circuito de menores de la Asociación Argentina de Tenis hasta los 14 años y allí se fue a Miami a realizar un entrenamiento de varios meses en la Academia Clerc Núñez. De ahí fue a Barcelona para formarse como profesional en la prestigiosa Academia Sánchez Casal. 4 años después de esto, a sus 18, volvió a Buenos Aires para comenzar su carrera con Luis Lobo como su entrenador. En 2002, debutó como profesional en Futures y terminó el año en el puesto 470 del ranking. En 2003, llegó a 6 finales de Futures, ganando 4 y terminando 324 del mundo. En 2004, ya con 20 años, ganó su primer y único Challenger, siendo en San Pablo y en canchas duras, para luego tener su debut ATP en el torneo de Buenos Aires, al cual entró con una wildcard. En primera ronda le ganó al ecuatoriano Nicolás Lapenti, en segunda Juan Ignacio Chela y cayó en cuartos contra Guillermo Coria, el preclasificado número 1 del torneo. Además era brutal la calidad de jugadores que había en ese campeonato. Gaudio, Moyá, estaba Guga, Gasquet, Ferrer, Masú, estaba lleno. En el próximo torneo de Mónaco le tocó jugar justamente contra Masú, que en ese entonces era 13 del mundo y le ganó en sets corridos. El debut en Masters 1000 vino ahí nomás y fue en Miami, donde en primera ronda venció a Joaquim Johansson por 7-6 y 6-2. En segunda ronda eliminó al ex número 1 del mundo, Hugo Kirten, pero finalmente perdió en tercera ronda. Ese mismo año también tuvo su debut en un Grand Slam, siendo este Roland Garros y llegando hasta la segunda ronda, en la que perdería contra Guillermo Coria, quien llegaría a esa final recordada con Gastón Gaudio, que encima la perdió. Disputó su segundo Grand Slam en el US Open y cayó en primera ronda ante Gastón Gaudio. Era todo entre argentinos esto. Mónaco finalizó la temporada en el puesto número 73, entrando por primera vez al top 100. Ese año Mónaco, muy joven, debutaba en la Copa Davis contra Bielorrusia, perdiendo contra Vladimir Volchkov por 3-6, 6-3 y 6-3. Además, en esa serie de cuartos de final, Argentina iba a perder por 5-0. Los tenistas que representaron a la albiceleste fueron Mónaco, Caleri, Guillermo Cañas y Lucas Arnold. En ese momento, David Nalbandian y Guillermo Coria eran parte del top 10, pero no jugaron. 2005 sería el año de debuts en nuevos torneos para Pico. Arrancó en el Abierto de Australia, perdiendo en primera ronda contra el americano Mardy Fish. Llegó a su primera final ATP y justamente contra un argentino que ese año marcó parte de la historia, porque Mariano Puerta, quien perdió la final de Roland Garros contra un joven Rafael Nadal, le ganó en el partido decisivo en el ATP de Casablanca. Y también hizo su debut en Wimbledon y perdió contra un tal Novak Djokovic. Igualmente ese año lo terminó algo más lejos en el ranking porque quedó en el puesto 85, pero con bastante experiencia. 2006 no fue un buen año para Pico. Estuvo irregular y perdió en varias primeras rondas, como lo fueron Buenos Aires, Santiago, Adelaida, Acapulco, Miami, Houston, Casablanca, Roma, US Open y Bucarest. Aún así subió 15 lugares en el ranking y terminó el año como 70 del mundo. Pero en ese entonces estaba con pareja con Luisana Lopilato. Tremenda perra era. 2007 fue el año de la explosión de Mónaco, quizás el mejor año de su carrera teniendo en cuenta el crecimiento y el contexto. El argentino llegó a 3 finales ATP y con una efectividad del 100%, o sea que ganó los 3 títulos, boludo. El primero vino en el torneo de Buenos Aires, donde le ganaría la final por 6-1 y 6-2 al italiano Alessio Di Mauro. Además mirá la gran Willy que tira acá en la final, mirá. ¡Qué locura! Este torneo tendría una particularidad y es que, siendo la Copa Telmex, se jugaron fase de grupos, como un round robin, donde 6 de los 8 preclasificados quedaron eliminados. Mónaco ganó todos sus partidos ante Starace, Moyá, Luis Horna, Almagro y la ya mencionada final. El segundo título de Pico sería en el ya extinto ATP de Sportchage, ganándole al francés Gael Monfils, y el tercer trofeo de ese año sería en el torneo de Kitzbühel, donde se impuso a jugadores como Tommy Robredo y Starace de nuevo. Este año el tandilense terminó en el puesto 23 del ranking ATP, que fue por lejos el mejor de su carrera hasta el momento. En 2008 no tuvo grandes actuaciones ni ganó títulos, al menos en singles. Nuevamente llegó a la final en Portchak, aunque perdió contra Nikolai Davydenko y tuvo la mala suerte, ponele que mala suerte, de llegar a la final en Viña del Mar tanto en singles como en dobles, porque en el partido de dupla se dobló el tobillo y tuvo que abandonar en el tercer set. Obviamente no pudo disputar el partido decisivo de singles que le tocaba frente al local Fernando González. Aunque si seguimos con el dobles, comenzó el año con un título en Auckland junto a Luis Horna. Llegó a las semifinales del US Open, que no es poca cosa, llegó a esta final que perdió en Viña del Mar y ganó el Valencia Open, todos con su compatriota Machi González. En 2009 Mónaco llegó a la final
final del torneo de Bastad sobre polvo de ladrillo, pero perdió contra Robin Söderling por 6-3 y 7-6. En Bucarest también llegó a la final y perdió contra el español Albert Montañez por 7-6 y 7-6. En el Masters de Roma tuvo una tremenda actuación, llegando a los cuartos de final en un Masters 1000 por primera vez. Mónaco cerró el año en el puesto 30 del ranking ATP y con un récord bastante positivo de 29-12 en polvo de ladrillo, siendo el jugador ATP con más triunfos ese año en esa superficie. El ATP de Santiago marcaría una nueva final para el argentino, que perdería contra Tomás Bellucci por 2-6, 6-0 y 4-6, aunque una lesión en la muñeca lo alejó de las canchas por unas semanas tirando a meses, ya que se tuvo que hacer una cirugía al terminar Roland Garros. Tras esto no pudo jugar la recordada serie de Copa Davis frente a Rusia, que ganaría Argentina por 3-2, dándole su lugar como singlista a Leo Mayer. En octubre alcanzó una semifinal de Masters 1000 por primera vez, siendo en Shanghái y terminando el año como número 26 del ranking. En 2011 fue parte del equipo subcampeón de Copa Davis contra España. Jugó el primer punto de la final contra Nadal, que lo hizo pelota con un 6-1, 6-1 y 6-2. En lo individual no tuvo una buena temporada en la gira de polvo de ladrillo, pero llegó a la final en Valencia, en cancha dura y cubierta, perdiendo frente a Marcel Granollers, otro español. Además, ese año comenzó a vincularse con Zaira Nara, la hermana de Wanda, que también era semejante perra. El año consagratorio sin dudas para el argentino fue en 2012. Pese a haber comenzado perdiendo en primera ronda en Australia, Mónaco se consagró campeón en Viña del Mar, siendo este su cuarto título y el primero desde 2007. Además, cortó una racha negativa de 7 finales perdidas de forma consecutiva. Charlie Berlocq fue su rival en el partido decisivo y lo venció en 3 sets. Yo dije, el día que pierda con Berlocq al tenis, no juego más. Tuvo una grave lesión en la primera ronda de Monte Carlo, donde se dobló el tobillo y sufrió la rotura total del peroneo astragalino, esa parte, que lo mantuvo fuera de las canchas por un mes. Este mismo año llegó a la semifinal del Masters 1000 de Miami y perdió ante Djokovic. Volvió a levantar un título, esta vez en Houston, al vencer al local John Isner, y así alcanzó hasta entonces su mejor ranking de su carrera, quedando en el puesto 14. También este año fue la primera vez que logró ganar un partido en Wimbledon, triunfando en primera ronda ante su compatriota Leo Mayer. Luego perdería la final de Stuttgart contra Janko Tipsarevic y a la semana tuvo el pico de su carrera, ganando el 2.50 de Hamburgo contra Tommy Haas, y se convirtió así en el 11º argentino en entrar en el top 10. Después volvió a Wimbledon, pero para jugar los Juegos Olímpicos, donde ganaría el primer partido ante David Goffin y perdería en segunda ronda contra Feliciano López. Comenzó la gira asiática con un título en Kuala Lumpur, ganándole la final al francés Julien Benneteau. Mónaco cerró el año habiendo sido top 10 por 3 semanas consecutivas, aunque terminó en el puesto 12. En 2013 llegaría el octavo título ATP para Juan Pico Mónaco. Jugó dobles en Viña del Mar nada menos que con su gran amigo Rafael Nadal, con el que jugó mucho tiempo a la play, pero perdería en la final contra la pareja italiana de Potito Starace y Paolo Lorenzi. El torneo de Düsseldorf lo vería campeón, ganándole la final a Janko Nieminen por 6-4 y 6-3, quedándose así con su primer y único título del año. Llegó el torneo de Kitzbühel y el argentino, preclasificado número 2, jugaba la final nuevamente contra Marcel Granollers. Pico ganó el primer set por 6-0 y muy contundente, pero luego perdería en un tiebreak y la tercera manga por 6-4. Ese año sería muy malo en cuanto a Grand Slams, porque Mónaco solo pasaría de la primera ronda en Wimbledon. Después, en los otros 3, quedó eliminado en el primer partido. Finalmente, una lesión en la muñeca le pondrá fin a ese año, en el que bajaría hasta el puesto 42 del ranking ATP. En 2014 el argentino perdería en primera ronda en los primeros 3 torneos del año, sumado a un partido de Copa Davis, hasta que ganó en la primera ronda de Río de Janeiro, pero perdería en la segunda. Mónaco estuvo nada menos que 7 meses sin ganar 2 partidos seguidos, hasta que llegó Düsseldorf, torneo que defendía, pero que perdería en cuartos de final. Durante este tiempo no pudo defender mucho de los puntos de la temporada pasada y cayó al ranking 76. Levantó, llegando a la final del 2.50 de Bastad, pero perdió la final contra Pablo Andújar, otro español. En julio, después de más de 8 años, Pico Mónaco salía del top 100 del ranking ATP. En el segundo semestre del año, pudo llegar a esa final de Bastad y a 2 semifinales más, por lo que volvió al top 100, terminando el año en el puesto 62. En enero, Mónaco no pudo ganar ningún partido, aunque en febrero tuvo una buena semana en Buenos Aires, donde llegó a la final contra Nadal, pero cayó por 6-4 y 6-1. No pasó de segunda ronda en Roland Garros ni en Wimbledon, y desde ahí no pasó siquiera a primera ronda, aunque antes había hecho cuartos de final en Miami y tercera ronda en Indian Wells. Ahora, imagínate lo malo que tiene que haber sido 2014 para que en este año Mónaco haya subido 14 puestos y terminado en el ranking 48. Igualmente cerró todo con un título en dobles con Rafa Nadal, porque se consagraron en Doha, Qatar. Así Mónaco llegó a su tercer título como doblista, y con la particularidad de que en semifinales le ganaron a la pareja de Djokovic y Krajinovic. Ese año, Mónaco tendría una de las lesiones que lo marcaron para el resto de su carrera. Nuevamente, ante Haase, Pico sintió una molestia en la muñeca que, aunque después vendría una cirugía, lo obligaba a abandonar el partido y en unos años su carrera. A base de infiltraciones en su cuerpo para los dolores, estos eran los últimos momentos en la carrera de Pico. Perdió muchos puntos al no poder defender Buenos Aires y con malos resultados en algunos Masters 1000, por lo que cayó al ranking 148. Pero inmediatamente vino el torneo en Houston,
donde Mónaco ya sabía cómo era ganarlo. Tuvo un muy pero muy buen torneo y sumó su 9º título. Le ganó la final al estadounidense Jack Sock, que era el campeón defensor. En mayo logró una victoria ante Wawrinka, teniendo nuevamente una victoria contra un top 5, que la última vez había sido en 2011, y después no le fue muy bien y es al pedo detallar porque vino lo importante. Por más de que no fue parte del plantel que jugó la final, sí estuvo en el equipo en instancias previas, por lo cual es campeón de Copa Davis, porque así lo reconoce la ITF. Mónaco jugó un solo partido y fue en cuartos de final contra Italia, que encima lo perdió contra Fognini, pero mirale el lado positivo, estaba poniéndose en pareja con Pampita, con quien duraría más o menos 2 años. 2017 sería el último año como profesional del tandilense, que comenzó la temporada algo tarde en Indian Wells, Miami y Houston, perdiendo los 3 torneos en primera ronda. El 15 de mayo, a los 33 años, bastante joven, pero acechado por lesiones, Juan Pico Mónaco anunció su retiro como tenista profesional, con una carrera más que buena, 9 títulos en su haber y un récord de 342 victorias y 271 derrotas, además de un total de 8 millones de dólares en premio y seguramente la misma cifra o cerca del doble entre sponsors y todo eso. En cuanto a Copa Davis, el debut que fue en 2004, en total Mónaco jugó 17 series, aunque tiene un margen negativo porque en singles ganó 11 y perdió 12 y jugó una serie de dobles en la que perdió, teniendo un total de 11 partidos ganados y 13 perdidos, obviamente. La particularidad es que de los 11 partidos que ganó, los 11 fueron en polvo de ladrillo. En 2018 abrió en conjunto una cervecería artesanal en Mar del Plata, Argentina, y ganó la Copa Argentina de Cervezas. Además ganó la medalla de oro en la variedad Spice Herb o birra vegetal, y dentro de la categoría Fruit Beer, la Berry Stout se quedó con la medalla de plata. Un año después se filtró un video de Pico Mónaco y Pampita, y en ese momento que era su pareja, acusando de ladrona a su empleada doméstica, que al final lo era, así que algo de razón tenían. Pero esto no es slam, así que no voy a seguir hablando de eso, aunque el video lo dejo. Hoy Mónaco está casado con Diana Arnopoulos, que está muy buena, con quien tiene un hijo y otro en camino, aunque depende cuando veas este video, puede haberlo ya tenido, o bueno, quizás no. Esa es la historia algo resumida de la carrera de Mónaco, qué sé yo, para mí fue interesante. Tuvo una buena carrera, además estuvo en la tele como conductor. Seguramente vaya a hacer algún otro video de jugadores, aunque seguramente sea de España, porque si puedo monetizar los videos me van a pagar más. Abrazo. Gracias, me gusta el dinero. Así se fue, así. Pero no. Es una persona mayor. ¿Por qué no ponen a alguien más joven? No la puede ver a la pelota.